¿Qué tal, youtubers? Hoy vamos a hablar sobre la pregunta ¿cuál es el alimento fundamental del ser humano? Bueno, ustedes saben que la taxonomía es una ciencia que cataloga, digamos, va clasificando las especies según su comportamiento y sus características singulares, sus hábitos. Entonces, a nosotros, ¿cómo nos ha encajado? Según nuestro linaje, que vendría siendo nuestros ascendentes, como primates, ¿sí? Nosotros venimos siendo parte de los primates. Lo que pasa es que hay una discusión pendiente con los primates. Se ha descubierto hasta un punto, sí, los arqueólogos, digamos, todo lo que son hallazgos fósiles, nos llevan a la conclusión de que sí, que en el paleolítico el ser humano comía sobre todo carnes y, digamos, verduras, hojas, pero sobre todo carnes. Entonces, y los, digamos, antropólogos no están seguros, los más entendidos de esto, de que paleo signifique, como dice Mario Luna, alto en carnes necesariamente. De hecho, hoy la ciencia entra en contradicción con esto, porque sabemos, uno de los estudios más grandes que se hizo es el estudio en China, que tiene, digamos, un fuerte punto en contra del alto consumo de carnes, porque lo asocia directamente con el desarrollo de cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podríamos pensar, bueno, el ser humano necesita comer alto en carnes, algunas verduras y algunos almidones. También podemos pensar, como, digamos, la ciencia oficial, que el ser humano necesita almidones, carnes y vegetales, digamos. Fíjense que la OMS eso es lo que hace. Carbohidratos, que serían los almidones y los cereales, en un 50%. Después, que le siguen las grasas, 35%. Ojo, no me bajen mucho las grasas, eso es extraoficial, ¿sí? Porque las grasas pueden ser buenas, no necesariamente las malas. Y el otro es proteína. Las proteínas por debajo de un 15% serían contraproducentes, sobre todo en etapas de crecimiento. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, como los tres macros, y podríamos empezar a discutir cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si vamos a revisar las carnes, bueno, ya dijimos lo del estudio de China, que además hay otros estudios que se han hecho en relación a la flora intestinal, que hablan de que el cuerpo tiene una fisiología más en relación a la necesidad de comer fibra. Entonces la carne, como es tan baja en fibra, por otro lado, la carne es muy baja en hidratos de carbono. De hecho, no tiene prácticamente, salvo que sea un chinchulín que tiene algo, digamos, del estómago, digamos, del intestino de la vaca, que pueden ser hidratos porque comen pasto, pero digamos en general no. Entonces esto puede ser otro punto en contra. Después, si vamos a mirar los carbohidratos, bueno, tenemos que tener cuidado con la insulinoresistencia en algunas personas que tienen diabetes o que viven demasiado en reposo, que igual no es natural. Y también podemos ver el lado de los antinutrientes, ¿sí? Y por último, en el caso de los vegetales también podemos ver que hay algunos que no parecen tampoco muy propios del ser humano, porque tienen algunos antinutrientes o toxinas que más bien parecen ayudar al cuerpo por lo que se llama un efecto hormético, digamos, porque el cuerpo en realidad lo ayuda, al ser una toxina, a lidiar con un contexto tóxico porque se acostumbra, digamos. Incluso podríamos asociar la peristalsis intestinal, digamos, la moción intestinal, con el hecho de que algunos vegetales son un poquito tóxicos, el cuerpo los reconoce como un poquito tóxicos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, los macros en su momento dijeron, las solanáceas son toxinas. La solanina es la toxina de la solanácea. Las solanáceas son como, por ejemplo, el morrón, por ejemplo, la berenjena, por ejemplo, el tomate, ¿sí? Y hay otras toxinas también, digamos. Las cucurbitáceas, por ejemplo, si no las coces. Entonces, bueno, yo desde lo alternativo, el análisis que hago es que el alimento fundamental del ser humano son hojas y frutos, sobre todo altos en proteína y grasa. ¿Por qué? Este es mi fundamento. Son los que menor nivel de antinutrientes tienen y mayor conveniencia a la hora de asirlos, comerlos, digerirlos y asimilarlos más rápidamente y de una manera económica. Fíjense que en la naturaleza la economía energética es como una ley. No hay desperdicios vanos en la naturaleza. Entonces, si vos tenés que cocer los alimentos, cambiarlos de estado, esto implicaría un desperdicio energético, sobre todo cuando la razón de la alimentación es el abastecimiento energético y también de la materia prima, ¿no? Entonces, esto de tener que cocer las carnes para asimilarlas nos dice algo. No te recomiendo la carne cruda, no te recomiendo esa flora. El hecho de tener que cocer algunos vegetales como las cucurbitáceas
¿sí? El hecho de tener que cocer los tubérculos, pues si no, no los puedes digerir, de cocer también los cereales, todo lo que tenemos que cocer, o las legumbres, ¿no? No parece lo más fisiológico. Entonces lo más fisiológico pareciera ser, como dice la Biblia, que no, yo no soy fundamentalista para nada, pero me llama la atención, que dice frutos y hojas, y precisamente creo que ese sería el alimento más parecido al fundamento del ser humano. Digamos, el ser humano es un ser que parece haber evolucionado a lo largo de un montón de tiempo, entonces no podemos decir, el alimento fundamental es este, sino que está hecho de un descarte enorme, sobre todo en momentos de presión selectiva, de cambio, ¿sí? Más bien de adaptación que de evolución, como fue en la época de las heladas, que parece haber habido un incidente que es lo que hizo que el ser humano se volcase al consumo de carnes. Eso es una perspectiva alternativa digna de tener en cuenta porque es muy lógica. O, por ejemplo, la época industrial, donde no habían demasiados vegetales, entonces, o carnes, y se empezó a usar muchísimo más lo que son los cereales. Y entonces el ser humano generó la capacidad de asimilarlos, o el caso de la lactosa, ¿sí? Entonces, bueno, por otro lado quiero decir que lo ideal no es lo ideal, porque es parecido a querer procesar todo en un solo momento, y esto antes te genera un trauma peor. Entonces traten de ir acercándose al alimento ideal, pero sin ser extremistas, ¿no? Bueno, los crudi, este fundamento de lo que se puede digerir sin necesidad de cocción, lo tienen muy claro, pero para mí se fueron en vicio muchas veces. Entonces, intenten esto, acercarse al alimento ideal, que serían hojas y frutos, sobre todo altos en proteína y grasa, pero de a poco, ¿no? Así que bueno, esta sería mi perspectiva. La última palabra no es de la ciencia, porque depende de la interpretación. No es de los alternativos tampoco, porque depende de la interpretación y del consenso. Y el consenso para mí tiene la última palabra, pero tampoco es la mejor palabra. Esa la construimos en el tiempo entre todos. Te mando un saludo. Seguí viendo mis videos si te interesó esta pregunta. Nos vemos en la próxima.